En los últimos años hemos visto cómo las marcas han entrado en una lucha, en una guerra por crear las motos deportivas más potentes, más ligeras y más avanzadas del mundo. Motos de más de 200 caballos, que no llegan a los 200 kilos, que pasan de los 300 kilómetros por hora de velocidad máxima, incluso algunas en primera ya superan el límite máximo de velocidad legal en carretera. Son cifras ilógicas, son cifras que te explotan la cabeza, ¿no? Sobre todo pensando en el uso en carretera. Son motos ilógicas, incómodas, motos sin capacidad de carga, son caras de mantener, consumen mucho, son motos, digamos, poco prácticas, ¿no? Bueno, claro, poco prácticas para carretera, pero si pensamos en el circuito, la verdad es que son ideales, aparte de seguras. La verdad es que son motos que con estas suspensiones, estos frenos, tienes todo siempre bajo control, aparte del paquete tecnológico que tienen incorporado. Y viendo esta, la verdad es que es preciosa, es espectacular. Creo que necesito una de estas en mi garaje. Bueno, bienvenidos a todocircuito.com, yo soy Nacho Arostegui y esta es la prueba de la Aprilia RSV4 1100 Factory. Bueno, antes de probar a fondo esta RSV4 Factory os voy a contar un poco más para conocerla un poquito más a fondo y como siempre vamos a hacerlo por su motor. Un propulsor de 4 cilindros en V a 65 grados, 1099 centímetros cúbicos, 4 tiempos, refrigeración líquida, doble árbol de levas y 4 válvulas por cilindro. Ofrece una potencia máxima de 217 caballos a 13.000 revoluciones por minuto y un par máximo de 125 Nm a 10.500 revoluciones. La transmisión es por cadena con una caja de cambios de 6 velocidades y el embrague es multidisco en baño de aceite. En cuanto a su parte ciclo, cuenta con un chasis de aluminio de doble viga, un basculante de aluminio también de doble viga invertida. En la parte delantera tenemos una suspensión, una horquilla Öhlins Nix de 43 milímetros de grosor y 125 milímetros de recorrido, y en la parte trasera un monoamortiguador Öhlins TTX y 115 milímetros de recorrido. En ambos casos cuenta con regulación electrónica semiactiva Smart EC 2.0. En el apartado de frenos tenemos delante dos discos flotantes de 330 milímetros de diámetro, mordidos por pinzas radiales monobloque Brembo Stilema de 4 pistones, y la bomba de freno es radial y los latiguillos metálicos. Detrás tenemos un solo disco de 220 milímetros de diámetro y una pinza Brembo de 2 pistones. En cuanto a las ruedas, tenemos llantas de aleación de aluminio forjado totalmente mecanizadas y 5 radios. Monta neumáticos Pirelli Diablo Super Corsa en medidas 120 delante y 200 detrás. Bueno, hablemos ahora de su electrónica. Estamos sin duda ante una de las motos más avanzadas en cuanto a tecnología se refiere. Tenemos el sistema Aprilia APRC, Aprilia Performance Ride Control, que incluye acelerador electrónico, mapas de motor, control de freno motor, control de tracción, sistema anti-wheelie, control de salida, control de crucero, limitador de velocidad y 6 modos de conducción, entre ellos 3 de carretera y 3 orientados al circuito. El ABS está firmado por Bosch con función en curva, es ajustable en 3 modos y está equipado con la tecnología RLM de mitigación del levantamiento de la rueda trasera. Todo ello gestionado a través de una unidad de medición inercial IMU de 6 ejes y además cuenta con pantalla TFT a color de 5 pulgadas, iluminación Full LED, luces diurnas DRL y frenada de emergencia. Bueno, en cuanto a sus dimensiones y peso, estamos ante una moto con una distancia entre ejes de 1.436 milímetros, un peso en orden de marcha de 202 kilos. Tenemos un depósito de 17,9 litros con un consumo teórico de 6,9 litros y una de las novedades cuando se rediseñó esta moto fue esta unión entre el depósito y el asiento, que hace que se llegue bastante bien al suelo con 845 milímetros de distancia al suelo y, como veis, con mi 1,85 m llego justito con las dos plantas de los pies al suelo. Bueno, y ahora sí,
me pongo el casco y os cuento cómo se comporta en carretera esta RSV4 1100 Factory. ¡Arrancamos! Bueno, y ahora sí voy a contaros cómo se comporta esta RSV4 en carretera y como siempre hago, voy a contaros cómo me encuentro yo sobre ella, su ergonomía. Obviamente estamos en una moto deportiva, estriberas altas, retrasadas, semimanillares, pero quiero hacer hincapié en que a pesar de que es una moto relativamente pequeña, para ser una 1100 en este caso, es una moto que tiene bastante espacio, digamos, ergonómico para el piloto. Unos semimanillares que están bajos, pero no excesivamente bajos, y ligeramente abiertos, con lo cual no es una postura muy radical. Un nuevo depósito que te permite abrazar, digamos, ese depósito con las piernas de forma más cómoda, sobre todo moverte encima de la moto en las curvas, y un asiento que tiene muchísimo espacio, ¿no?, para moverte para atrás y moverte encima de la moto. Es un mullido el asiento bastante duro, cuando haces bastantes kilómetros pues tiende a resentirse un poco el culo, pero no es excesivamente incómodo. Por otro lado, cuando vamos en autopista, la visibilidad de los retrovisores es bastante buena, pero eso sí, hay que retirar ligeramente los codos, ¿no?, para ver lo que tenemos inmediatamente detrás. No vibran en exceso, es un motor que a altas vueltas, a velocidades legales, no vibra en exceso, siempre tiene esa pequeña vibración, pero se ve perfectamente por ambos lados. Y sí que quiero hacer hincapié en las piñas, ¿no? Esta piña derecha, donde está el botón de arranque y el botón de cambiar de modo de conducción, está muy bien integrada, muy pequeñita, pero en el lado izquierdo tenemos una piña que es gigantesca, con muchísimos botones, no queda muy claro para qué sirve cada botón, y además es que es gigante, rompe un poco con el diseño y con la estética de la moto, ¿no? De todas formas, luego una vez que te haces a ella es bastante intuitiva, tienes el control de crucero y varios botones para navegar por una pantalla TFT a color que es una maravilla, el diseño muy deportivo, muy en línea con la moto, tienes un display con toda la información que necesitas y puedes perderte en el menú de la electrónica. Luego además tienes los botones para controlar el control de tracción al momento, en directo puedes subir y bajar el control de tracción. Y además el botón del control de crucero te permite también ponerlo como control anti-wheelie, es decir, que en el momento también puedes regular si quieres que haga más o menos caballito la moto. En definitiva, es una moto que para ser deportiva es más cómoda de lo que aparenta. Bueno, antes de meternos en materia del motor, del propulsor, quiero hacer hincapié en la aerodinámica, ¿no? Es una moto que, como he dicho, te permite moverte mucho encima de la moto, tiene mucho espacio para echarte para atrás y cuando te acoplas encima de la moto tienes mucho espacio para mover los brazos, acoplarte debajo de la cúpula, tiene una pequeña hendidura al depósito para permitir bajar un poquito más el casco y que la cúpula justo el aire te pase por encima del casco, ¿no? Es una posición súper aerodinámica y bueno, perfecta, ¿no?, para coger altas velocidades en rectas en circuito. Y dicho esto, hablemos del motor. Para mí, la clave de esta moto, ¿no? Motor V4 de 1100 centímetros cúbicos, un motor ultra potente, 217 caballos, prácticamente no se pueden usar en carretera, son demasiados, empuja con una fuerza bestial desde muy abajo, sube muchísimo de vueltas y muy rápido, empuja desde bajo, medio, alto régimen. Es un motor increíble, ¿no? Aparte del sonido, es un sonido que recuerda muchísimo a MotoGP, a motos de competición. A partir de las 3000 vueltas ya notas cómo empuja con mucha fuerza. Eso sí, saliendo desde parado crea una ligera vibración, un ligero traqueteo. Cuando sales en primera o en segunda, si vas muy bajito de vueltas, traquetea un poquito. Pero enseguida notas cómo se suaviza ese motor. A partir de las 5000 vueltas se abre la válvula del escape y si abres con fuerza la moto sale catapultada, de verdad. Hasta que no te subes a una moto de estas y aceleras con fuerza, no se puede entender lo que empuja y lo que corre esta moto. Además corta a las 13.500, creo que ahora mismo está puesto para que corte a 13.400 vueltas y en carretera os puedo asegurar que es imposible llegar a esas vueltas porque corre demasiado. Es además una gozada ir empalmando las marchas, suena espectacular.
Además empalmas marchas con el control, con el Quick Shifter, tanto para subir como para bajar de marchas. Y ya que estoy hablando de Quick Shift, aprovecho para hablaros de su electrónica. Una electrónica, creo que es la moto más avanzada electrónicamente que he probado nunca. Tenemos un paquete electrónico con absolutamente todo lo que te puedas imaginar. Como os he dicho al principio de la ficha técnica, tienes absolutamente de todo. Destacaría sin duda la suspensión electrónica que incorpora esta versión Factory, semiactiva, que funciona a las mil maravillas. La verdad es que lee perfectamente el asfalto, sabe cómo estás conduciendo en todo momento. Además, dependiendo del modo de conducción que utilices, se nota, ¿no? Se nota ese cambio a más deportivo o menos deportivo en función del modo, ¿no? Al principio probé la moto en modo street, es una suspensión que es el modo más cómodo, digamos, y se nota cómo aploma bien la moto. Es una conducción, obviamente, te permite llevar una conducción deportiva, pero sí que notas que, bueno, flanea un poquito. Es una suspensión, obviamente, hecha para ir un poco más cómodo. En cuanto pones el modo Sport, se endurece la suspensión y cambia radicalmente la moto. Se puede ir muchísimo más rápido, es muchísimo más precisa, sobre todo además con este chasis que funciona increíble, te permite llevar una precisión, digamos, y una agilidad en curva excepcional, ¿no? La verdad es que es una maravilla, porque a donde miras en la curva la moto va, ¿no? Es de las motos más precisas que he conducido nunca, y os puedo asegurar que hay curvas que incluso me he tenido que abrir un poquito a la entrada de la curva porque entra demasiado bien. Es increíble lo bien que va en curva, ¿no? Además, todos los parámetros de la electrónica que tiene esta moto se pueden cambiar individualmente uno a uno. Digamos que con cada modo de conducción tienes unos parámetros estándar, pero cada parámetro se puede cambiar individualmente en función de los gustos, ¿no? Además, tenemos 3 modos de suspensiones para carretera y 3 modos de suspensiones para circuito, 3 modos automáticos, digamos, y 3 modos manuales. Es decir, puedes hacer que sean semiactivas en los 3 modos de conducción, o puedes gestionarlas y modificarlas de forma manual y dejarlas fijas para ese tipo de conducción o para ese circuito, ¿no? Es decir, una auténtica locura de electrónica. Además, por GPS puedes personalizarla para que en cada curva la suspensión se comporte de una manera. Es decir, te puedes perder en la configuración de la electrónica de esta moto para dejarla como una moto auténtica de carreras. Bueno, me gustaría hacer hincapié también en los frenos, ¿no? Un conjunto de frenos que están muy a la altura del resto de la moto. Tenemos unas pinzas Brembo Stilema, con una bomba radial, por cierto, también firmada por Brembo. Tenemos frenos de sobra para frenar esta moto tan potente, ¿no? Además, el tacto es una gozada, puedes regular absolutamente hasta el ápice de la curva cuánto quieres frenar y notas en todo momento la mordida, ¿no? de esas pastillas. Por otro lado, el ABS, la verdad es que es una verdadera gozada, con ABS en curva. He podido frenar hasta que ha saltado y se nota ligeramente cómo interactúa, pero no lo notas, digamos, en la dinámica de la moto, ¿no? Unas frenadas fuertes, digamos, que la moto entra y no te varía la precisión de la entrada en la curva, ¿no? También aprovecho para contaros que es una moto, como os he dicho, muy precisa. El comportamiento dinámico, ya os he dicho que es una moto de las más precisas, ¿no? La entrada de la curva es súper estable, puedes en todo momento notar qué está haciendo la moto gracias a las suspensiones, frenos, electrónica. En curvas rápidas, digamos que la moto es súper estable, no se mueve, no flanea, en todo momento puedes corregir, digamos, la trayectoria en la curva. En curvas lentas, por cierto, que las motos deportivas, al tener un poco menos de palanca, tienden a ser un poco más perezosas, pues esta no lo hace. No lo es. Entras en las curvas cerradas súper rápido, con muchísima confianza, y la verdad es que, pues eso, ¿no? Todo el conjunto de chasis, con un chasis súper preciso, súper rígido, que por cierto, el basculante, al estar invertido y ser un poquito más rígido ahora por la parte inferior, te permite un poco más de estabilidad, sobre todo a la salida de las curvas, ¿no? Lo que os digo, una estabilidad extrema. Y en parte, gracias también a este carenado, a estos alerones laterales, que os puedo asegurar que se notan. Obviamente a máxima velocidad es cuando más se notan, pero ya os digo que cuando coges bastante velocidad y te acoplas encima de la moto, notas cuando una racha de viento, digamos, te da de lateral y el viento cambia y digamos que todo el flujo de aire pasa a través de los alerones, notas como la moto de repente
se pone recta como una flecha y apenas se mueve, ¿no? Te ofrece, ya os digo, una estabilidad extrema. El comportamiento dinámico, ya os digo, que es excepcional, moto muy precisa, muy estable en todo tipo de curvas, en la salida de las curvas sobre todo también, gracias a la electrónica, al control de tracción, la moto sale catapultada, ¿no? A la salida de las curvas, es una moto realmente divertida. Bueno, pues después de haber probado esta RSV4 1100 Factory 2024, la verdad es que la última vez, he estado pensando, la última vez que sentí las sensaciones que he sentido probando esta moto, fue precisamente con esta moto, pero en la versión anterior. Hay pocas motos que te ofrezcan lo que te ofrece esta, ¿no? Aparte de su estética, que a mí me parece espectacular en esta configuración, la versión Factory, la verdad es que me parece espectacular, con este diseño agresivo, los alerones, el colín afilado, el escape largo. La verdad es que a mí personalmente me encanta. Y como os he dicho a lo largo de la prueba, es una moto con un motor increíble, que empuja muchísimo en todo el rango de revoluciones. El sonido es adictivo, os lo puedo asegurar, sobre todo cuando pasa determinadas vueltas y recuerda mucho a las motos de MotoGP. De hecho, esta moto ha heredado mucho de todos los avances tecnológicos, ¿no? de la competición. Y dinámicamente una moto súper estable, súper precisa, súper divertida y obviamente orientada al circuito. Eso no quita que no sea una moto que puedas disfrutar en carretera, porque se puede ir tranquilo con ella, se comporta de maravilla. Obviamente tienes potencia, suspensiones y frenos por encima de lo que necesitas en carretera, pero os puedo asegurar que eso también ayuda a que todo esté bajo control en todo momento y sea una moto con la que puedas disfrutar muchísimo en carretera. Por último, deciros que está disponible en varios colores, podéis echar un vistazo a su página web por un precio PVP de 28.050 euros. Y poco más, espero que os haya gustado igual o más que a mí y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.